Bienvenidos nuevamente. Este día vamos a trabajar el indicador 2.6, ángulo semi-inscrito. Y en el problema inicial tenemos, compara la medida del ángulo ABP con el ángulo BOA en la siguiente figura. Tenemos la figura, y en la figura vamos a trabajar lo que es la solución. Aquí tenemos marcado este ángulo y tenemos marcado este ángulo, y tenemos que en la solución se traza el diámetro QB, que va a ser el diámetro que vamos a trazar acá. Vamos a identificar de color la solución. Trazamos lo que es el diámetro, en este caso, que sería el diámetro de acá. Se lo vamos a trazar de acá. Y ahí tenemos ya el diámetro. Entonces tenemos en este caso que se forma el ángulo AOQ, el ángulo el ángulo AOQ, que es este ángulo de acá, es igual al ángulo ABO, al ángulo ABO igual a este ángulo, por el teorema del ángulo inscrito. También tenemos que el ángulo AOQ, que es este ángulo de acá, es igual a 180 grados menos el ángulo BO menos este ángulo de acá, por ser ángulos suplementarios. Este ángulo con este son ángulos suplementarios. También tenemos que dos veces el ángulo ABO, que es este de acá, es igual a 180 grados, que mide el ángulo completo, es igual a 180 grados menos este ángulo de acá, el ángulo AOQ. 180 menos el ángulo AOQ. Luego tenemos que el ángulo ABO, que es este ángulo ABO, es igual, dos veces este ángulo es igual a 180 grados menos el ángulo BOA, menos el ángulo BOA, que es este ángulo, el ángulo que se forma aquí, BOA, menos este ángulo, es decir, tenemos que el ángulo ABO, que el ángulo que se forma acá, ABO, y acá hasta acá, el ángulo ABO
es igual a 90 grados. Es un ángulo recto, decimos. Este es menos el ángulo BOA menos el ángulo POA dividido entre 2. Por lo tanto, decimos que el ángulo PBA, este ángulo P, que se forma aquí el ángulo PBA, este ángulo de acá, es igual al ángulo BOA. Al ángulo BOA es igual a este ángulo dividido entre 2. También podemos decir que el ángulo BOA, que es este ángulo, es igual a 2 veces el ángulo PBA, que es este ángulo, 2 veces este ángulo. Por ser ángulos complementarios, ya que PB, esta recta de acá, es perpendicular a la recta BO, que es esta. Teníamos, por lo tanto, para finalizar, que el ángulo PBA, que es este ángulo, el ángulo PBA, este de acá, es igual al ángulo BOA, este ángulo dividido entre 2. Recuerden que este ángulo mide 90 grados. O bien al ángulo BOA igual a 2 veces el ángulo PBA, 2 veces este ángulo, por ser ángulos complementarios, ya que PB, este segmento PB es perpendicular al segmento BO. Tenemos en la conclusión que el ángulo formado por una tangente en una cuerda de la circunferencia se va a llamar semiinscrito, es el ángulo. Y en una circunferencia, la medida de un ángulo semiinscrito es igual a la medida del ángulo central que subtiende el mismo arco de la cuerda. Y tenemos el ejercicio propuesto a desarrollar. Vamos a trazar la figura en el literal A y luego vamos a dibujar el triángulo. Tenemos que el ángulo BOA, el ángulo X en este caso, va a ser igual a 2 veces el ángulo PBA. El ángulo PBA, que es este, mide 53 grados, decíamos. Entonces, como este es el doble, vamos a multiplicar X va a ser igual, vamos a despejar X va a ser igual a 2 veces y lo vamos a multiplicar por los 53 grados, 2 por 53 y nos va a dar que es igual a 106 grados. Despejamos X, decíamos, y X va a ser igual a 2 veces multiplicado por el ángulo 53. Y esto va a ser igual, 2 por 53 es igual a 106 grados.
Y aquí ya tenemos resuelto el literal A. Vamos con el segundo ejemplo, que es el literal B. Vamos a dibujar la figura también. En el literal B tenemos la figura. En el ejercicio del literal B tenemos la figura. Nos falta trazar lo que es la tangente en el punto. Acá vamos a trazar la tangente. Tenemos ahí la tangente del vamos a terminar de trazar la figura tenemos del ángulo acá tenemos ya la figura trazada. Tenemos en este caso del ejemplo a desarrollar del literal B que el ángulo PBA, que sería este ángulo de acá, es igual a la mitad del ángulo BOA. El ángulo BOA es la mitad de este ángulo es igual a la mitad de este ángulo. Por lo tanto, podemos concluir en este ejercicio que el ángulo X va a ser igual a 138 que mide este ángulo, mide 138. Entonces, dividido entre 2, 138 lo vamos a dividir entre 2 y nos va a quedar que es igual a 69. Y aquí tenemos ya lo que es el valor de X. Como decíamos que este ángulo es la mitad de este ángulo. Tenemos acá el ejercicio propuesto a desarrollar en casa. Van a determinar el valor de X en cada uno de los casos. Aquí tienen 2 ejercicios para que practiquen lo que es el desarrollo de esta clase. Bendiciones a todos, cuídense mucho.